Algunas leyendas mayas cuentan una historia acerca de un ser que aparentemente llegó del cielo hace miles de años. Este ser tenía una apariencia bastante humanoide. Ellos intentaron comunicarse con él y lo lograron. Su comportamiento, se dice, fue amigable. Este ser parecía tener alguna clase de poderes que se encontraban fuera de la imaginación de estos individuos. Los mismos fueron rápidos en asumir que este extraño era algún tipo de dios. Con el tiempo, quizás por miedo, quizás por la admiración, lo denominaron como su líder, un rey de gran sabiduría y saberes ignorados en este mundo. Para su mala suerte, cada día el individuo se tornaba más y más exigente con sus deseos y recados. Lo que comenzó como peticiones de simples regalos, tales como alimento, vestimenta, joyas, terminó convirtiéndose en un ser que demandaba las almas. Los mayas no tuvieron otra opción más que obedecer a este ser extraño. Al parecer, sí fue el miedo lo que los llevó a adorarlo y complacerlo. ¿Quién sabe qué amenaza habrían experimentado? Existe un registro extraordinario. Es un diario, incompleto, pues muchas hojas se han perdido, que pertenecía a uno de los exploradores españoles, que relata sobre cómo fue el descubrimiento de una de las ruinas mayas, las cuales, para ese entonces, ya se encontraban abandonadas. Hay algo extraño acerca de este caso, y es que el diario fue encontrado junto con un intento de mapa en lo que parece haber sido la recámara principal de las dichas ruinas. Su contenido es exótico, aunque las descripciones del lugar no coinciden con lo que hoy en día encontraremos ahí. El diario cuenta lo siguiente. Día 26. Con dirección al norte nos hemos encontrado con unas misteriosas estructuras, ruinas de lo que parece haber sido una civilización más avanzada y desarrollada que las que acostumbramos a estudiar de periodos similares. Es extraño, pues este sitio parece estar abandonado. No hay señal de vida más que de la flora que ha crecido sobre las piedras de la construcción. Este lugar me recuerda a las pirámides egipcias. Durante nuestro recorrido hemos encontrado galerías subterráneas. Todas las paredes tienen grabados de una lengua que no conocemos. Nos hemos adentrado. Han pasado cerca de 2 horas desde que comenzamos a descender. Ya es un poco tarde, así que hemos decidido acampar en este sitio hasta el amanecer. Sin duda es fascinante. Varias de las salas poseían artilugios y gemas. Hemos encontrado láminas de plata con lo que parecen ser ilustraciones de algo. Esto podría ser el hallazgo arqueológico más importante de los últimos años. Seremos famosos. Día 29. Hemos pasado todo el día buscando a Torres, pero no encontramos pista alguna. La curiosidad nos impulsó a seguir avanzando en la exploración y ayer Torres ha desaparecido sin dejar rastro. Creemos que se ha topado con algo valioso. Menudo egoísta. Aunque ciertamente este lugar no genera confianza. De alguna manera puedo decir que es escalofriante. Siento que no debemos seguir avanzando, ni estar aquí. Quizás estoy divagando. Siento que algo nos vigila. Tal vez nos equivocamos al decir que estábamos solos. Como sea, en la mañana saldremos a la superficie a ver si podemos encontrarlo o contactarlo. Día 30. No hemos podido contactar con Torres y no hay rastro alguno de que saliera de las ruinas. El clima no ha sido brusco. Además, me he asegurado dejar una trampa en caso de que alguno de mis compañeros quiera adueñarse de algún hallazgo de valor, pero esta no ha sido activada. ¿Y si se ha perdido? Las galerías están compuestas por varios caminos, por lo que hemos trazado un mapa y yo lo llevo. Su sentido de la orientación no es bueno. Hemos decidido regresar al subsuelo a buscarlo. Hoy he recordado el miedo de los pobladores aledaños a esta ubicación durante nuestra llegada, pidiendo indicaciones,
Muchos de ellos mostraban miedo hacia esta dirección. No querían hablar acerca de estas coordenadas. No creo que conozcan este sitio. La vegetación se encontraba salvaje y sin manipulación humana desde hace mucho tiempo, hasta nuestra llegada. Uno de ellos susurró: «Aún viven». Solo yo escuché al anciano. Existen leyendas acerca de que esta antigua civilización desapareció sin dejar rastro. ¿El viejo se estaría refiriendo a ellos? Creo que estoy haciendo conexiones absurdas. Debe ser por el estrés de la situación. Día 34. Estamos asustados. Nos hemos adentrado aún más. Parece un laberinto y el mapa no sirve. Es como si las rutas hubiesen cambiado totalmente. Buscando a Torres hemos comenzado a escuchar pasos. Hemos empezado a escuchar algo similar a pasos de un grupo de personas descalzas. Un estruendo nos ha hecho correr despavoridos. Estamos perdidos. Todavía tenemos provisiones. Hemos dejado algunas cosas que hemos encontrado para aligerar nuestra carga. Estamos de acuerdo en que nos sentimos perseguidos. A estas alturas creemos que Torres fue secuestrado. ¿Serían los nativos del lugar los responsables de esto y de los sonidos que últimamente escuchamos? Hasta ahora descartamos la posibilidad de que se encuentre muerto, por lo que lo denominaremos como desaparecido. ¡A la mierda con Torres! Queremos salir de aquí lo más pronto posible. No creo que podamos dormir esta noche. Día 36. Nos hemos cansado de buscarlo, pero encontramos lo que parece ser un pasaje secreto. Al entrar hemos encontrado una especie de guarida calabozo. Hay muchos cadáveres de animales, todos mutilados y con las entrañas por fuera. Están frescos. Dios mío, hay huesos similares a los de un humano. Definitivamente no estamos solos. Tenemos que salir lo antes posible. Estamos aterrados y esas horribles pisadas siguen rondándonos. He guiado a mi equipo por una brecha que encontré. Al fondo hay un destello de luz. Por alguna razón, esto me ha alegrado. Día 42. Si algo quiero rescatar de mí, es que he podido mantener la cordura para llevar la cuenta de los días en este mugroso diario. Si algún día logramos salir de aquí, lo primero que haré será quemar esto, junto con todo recuerdo asociado a esta maldita exploración. He amanecido completamente solo. Todo mi escuadrón se separó durante un derrumbe que ocurrió hace un par de días. No hay rastro de ellos. Nos encontrábamos en una sala con varias luces. Parecían llamas, pero para el tamaño de la habitación y la cantidad de estas, debió haber estado caliente, pero no. De hecho, hacía mucho frío. Había una especie de trono. Era el único objeto hecho de otro material en esa recámara, aparte de esas misteriosas llamas. El techo estaba muy alto y lo único que adornaba las paredes eran esos malditos grabados que, a medida que pasaban los días, parecía que podía comenzar a entender. Día 46. Las provisiones se me están agotando y mis compañeros siguen desaparecidos. Siento que estoy solo. Continúo vagando por el lugar, trazando mis rutas y destacando los lugares llamativos. Me he dado cuenta de que las paredes relatan pequeñas historias acerca de la adoración hacia alguien. Algunas ilustraciones demuestran catástrofes. Aunque se ven muy abstractas, puedo entenderlas. Algo terrible condenó a los responsables de la existencia de estas ruinas. Algunas de estas historias narran hazañas de valentía de algunos nativos que enfrentaron a lo que sea que los tenía oprimidos, pero fracasaron. Día 49. Me he quedado paralizado. ¡Debo huir! A lo lejos he visto una silueta bastante delgada. Se acercó y saltó hacia mí mientras gritaba de manera estridente.
Esas personas han comenzado a gritar. Están lanzando chillidos con odio. Giré la cabeza un momento y ese monstruo me persigue, mientras veo cómo las paredes comienzan a encenderse con esas llamas. Los gritos y el pánico, no puedo con ellos. Sin embargo, sigo corriendo. He tropezado. Gracias a eso pude esconderme en una grieta. No hay escapatoria. Los gritos no cesan y esa criatura me sigue buscando. La he visto con el reflejo del espejo que carga. Su rostro es algo que jamás olvidaré. Mi mente no puede procesarlo. No es algo que debería existir en este mundo. Está acercándose. No me queda mucho tiempo. Lo último que puedo hacer es derrotar mi último día. Si alguien consigue leer mis palabras, ¡aléjense de aquí! No existe nada más que desesperación y cosas que jamás debieron ser descubiertas. El ser humano es un tipo de especie bastante extraña. Nos vestimos de maneras extrañas, nos comunicamos de maneras extrañas y hasta hacemos cosas extrañas. Entre las cosas extrañas que tenemos se encuentra el miedo y de la manera en la cual algunos de nosotros nos encontramos siempre en busca de él. Es un fenómeno bastante extraño, pero es una de las razones por las cuales me propuse hacer este video en primer lugar. Quería investigar y llegar a la conclusión de qué es el miedo. ¿Qué hace que el miedo sea efectivo en el medio audiovisual? Son preguntas bastante amplias, pero planeo poder responder todas en este video. Así que sin preámbulos, creo que es mejor empezar antes de que este video dure mucho más de lo que ya va a durar. Para empezar, primero tenemos que definir qué es el miedo y cómo funciona en la mente humana, para después de eso poder hacer que funcione de manera correcta en un medio cinematográfico. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es el miedo? Google define el miedo como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Pues ya está, ¿no? Ya respondimos la primera pregunta acerca del miedo, ¿verdad? Pues no es tan simple como eso, porque aunque Google esté en lo correcto, esta definición no es del todo clara, o no nos describe el miedo de manera que necesitamos para poder entenderlo en la realidad. Hay que investigar un poco más a fondo. Stephen King define el miedo sobre 3 niveles diferentes: lo asqueroso o repugnante, el horror y el terror. Estas 3 bases nos ayudarán a entender más a fondo de qué se trata el miedo. Comenzando por la primera, que es lo asqueroso. ¿A qué se refiere Stephen King con lo asqueroso y por qué es el primer nivel? Él habla sobre este nivel como el factor que se pone en las escenas en las cuales muestre cualquier tipo de cosas que nos puedan poner incómodos como audiencia, como poner en una escena un montón de cuerpos muertos o una cabeza rodando por un set de escaleras. Simplemente es lo que le da el factor de asqueroso a las cosas, como ver a un zombie vomitar a alguien o ver a alguien tener que cortarse una pierna. Este es el tipo de miedo que se le puede atribuir el éxito a películas como Saw y Hostel, donde en realidad no sentimos miedo del puro, sino es más como una sensación de angustia, porque nos vuelve incómodos. Películas como Saw pueden considerarse de miedo, pero en realidad no es el tipo de películas que nos dejan pensando o con miedo de que algo nos vaya a pasar a nosotros. Porque una vez que la escena sangrienta se acaba y el personaje deja de sufrir, en nuestra mente nos deja de importar, ya que no estamos corriendo riesgo como personas. Se puede discutir que la razón por la cual quizá nos dé miedo es la preocupación por los personajes por los cuales pudimos encariñarnos durante la película, y aunque esa es una herramienta importante para lograr que el miedo tenga efecto en las personas, este tipo de acción no puede ser considerada exclusiva al miedo, ya que hasta las películas de superhéroes usan esto, no nos causa miedo genuino. Es por eso que Stephen King describe esta categoría como la de nivel más bajo, ya que es muy fácil de usar y es un recurso para agregar shock value, dado que cuando los créditos se acaban y las escenas de sangre terminan, nuestras mentes cierran la historia con ellos. La segunda categoría es el horror. El horror es una manifestación gráfica de lo increíble. Esto ocurre cuando la audiencia es presentada con algo que genera miedo genuino, es decir, algo que nuestras mentes tienen un poco más de dificultad en procesarlo, como una araña del tamaño de un oso o un oso de peluche con una sonrisa humana. Este tipo de miedo tiene una correlación gigante con la palabra siniestro y se basa mucho en lo antinatural, cosa que nuestras mentes humanas no están acostumbradas y por ende nos causa cierta desconfianza, ya que al ser algo nuevo para nuestras mentes no entendemos cuáles son sus intenciones.
Aquí es donde entran la mayor categoría de películas y medios en el género de miedo. En la actualidad, se basan bastante en la apariencia de que un ser cause miedo para las personas, de algo que nos incomode a nuestra mente y nos haga sentir ilusos, ya que no entendemos. Es por eso que muchas de las películas de miedo prefieren usar una especie de manifestación. Están hechas para causar miedo al instante y asustar a las personas de maneras genuinas. Es de aquí de donde los jumpscares provienen. El horror tiene una vinculación bastante fuerte al miedo a lo desconocido, lo cual toparemos más de a fondo un poco más adelante. Pero es usado de manera subconsciente. Por eso, muchos de los slashers que conocemos usan máscaras, porque las máscaras sirven para ocultar las intenciones verdaderas, sirven para ocultar el posible peligro. Los humanos somos una especie altamente social y dependemos mucho de la manera de actuar para poder reconocer qué nos puede presentar peligro. Es por eso que las máscaras nos dan miedo, y es por eso que los payasos también les dan miedo a muchas personas. Su maquillaje nos da miedo porque aunque presenta una sonrisa, sus intenciones pueden ser algo diferente, algo que quizá nuestra mente humana tiene problemas asimilando. Es por eso que las sonrisas pueden llegar a ser algo terroríficas, porque estamos bastante acostumbrados a que sean algo bueno o que representen algo bueno. Pero ¿han notado que las sonrisas que nos dan más miedo siempre son las sonrisas más exageradas? Es por el hecho de que cuando una sonrisa está tan exagerada, sabemos que son falsas y que ocultan sus intenciones verdaderas, algo que viene a ser bastante antinatural. En resumen, este tipo de miedo se basa bastante en lo antinatural, en mostrar algo que nuestra mente tenga problemas en comprender y nos vuelve incómodos. Es una manera más acercada a lo que viene a ser el terror de verdad, pero al igual que la categoría anterior, no nos causa miedo en su máxima expresión, porque sabemos que no es real. Finalmente, el más alto, y según King, el peor nivel de miedo, es el terror. ¿En qué consiste el terror? Pues a diferencia de los dos mencionados antemano, el terror ya juega con la mente humana y va más allá de simplemente hacerte tener miedo por un jumpscare o algo así. El terror de verdad, juega con la mente en maneras mucho más espeluznantes, al punto que hace que la mente juegue contigo. El terror no consiste en mostrarte un monstruo, tampoco consiste en darte un objeto por el cual tener miedo. El terror consiste en que todo te dé miedo, en crear una ilusión donde te convences que lo que viste en pantalla de cierta manera es real. No es un monstruo ni una máscara, es un sentimiento, una ilusión de realidad. Se usa de manera más sutil, donde simplemente hay que dar las ideas de lo que puede existir y la mente llenará los espacios. Consiste en convencer a la persona de que lo que vio es real en cierta manera, no que es un monstruo en una película y ya. Consiste en lograr que la persona revise debajo de su cama o tenga miedo a apagar la luz. Terror es apagar la luz y sentir una presencia cerca de ti, sentirse observado. Tiene mucho que ver con igual presentar algo que la mente no entienda, pero también juega demasiado con ello, porque aparte de no entender, se asegura de que la mente intente entender, llenando los espacios en blanco e imaginándose lo peor. Es por esa razón que la oscuridad es un miedo muy común que todos tenemos, porque aunque quizá la entendamos en nuestras mentes, no podemos ver lo que hay adentro, no podemos ver qué oculta. Quizá no haya nada, quizá esté el peor monstruo de la historia. Ese es el terror, la incertidumbre de no saber qué es real o no, de no saber cuándo estás a salvo o no, de asegurarse de que todo lo que creemos sea falso. Hoy es mi 28º cumpleaños. No significa nada, porque gracias a esta estúpida cuarentena se siente igual que cualquier otro día. Seguir la misma rutina de siempre, asistir a clases, hacer deberes y echarme a ver videos de Netflix o YouTube por el resto de lo que sobra del día. Quizá trasnocharme hasta quedarme dormido. Lo mismo de siempre. Después de pasar todas las historias de Instagram de feliz cumpleaños, finalmente pude acabar mis deberes. Era hora de ponerme a hacer que el tiempo pase de cualquier manera, hasta que pueda dormir. Las horas pasaban como siempre lo hacen, y todo iba normal, hasta que el microondas comenzó a sonar. Asumí que era alguien de mi familia, y seguí con la programación habitual, pero a los pocos segundos volvió a sonar otra vez. Lo volví a ignorar, pero volvió a sonar. No puedo mentir, el sonido estaba empezando a irritarme. Así que, enfadado, bajé a la cocina para abrir la maldita tapa del microondas, que no dejaba de sonar. Al abrirla, me di cuenta de que no había comida dentro. Un poco extraño,
así que decidí subir a preguntarle a mis padres si es que habían sido ellos los que usaron el microondas. Al intentar entrar a su cuarto, me di cuenta que la puerta estaba cerrada con seguro, y por más que toque la puerta y les gritaba, no me abría. Pues nada, regresé a mi cuarto y me senté frente a mi computadora, la cual se quedó sin batería, aunque estaba dañada. Genial, se me había dañado la batería en el poco tiempo que me fui. Saqué mi celular para ponerme a ver videos como siempre, pero el celular no le llegaba el internet ni la señal por alguna razón, pues tenía la peor suerte del planeta. Guardé mi celular en el bolsillo y me puse a dibujar en un cuadernito que tengo. De repente sonó el inodoro de mi baño, como si alguien hubiera jalado la palanca. Eso fue lo que en realidad empezó a volver tétrica la situación. Lentamente me acerqué a la puerta de mi baño. La atmósfera se sentía tensa, como si alguien más estaba ahí. Me costaba mucho lograr hacer que mi cuerpo se mueva. Acerqué mi mano a la chapa y la giré. Lentamente empecé a abrir la puerta, preparándome para encontrarme con algo o alguien adentro del baño. Con toda la valentía del mundo, abrí la puerta de una, preparándome para encontrar lo peor. Me preparé, solo para encontrar a mi baño perfectamente intacto. Decidí jalar la palanca para comprobar que todo estaba bien, y lo estaba. Sin embargo, un objeto de mi cuarto se cayó. Salí corriendo del baño a ver qué fue. Uno de mis libros estaba en el piso. Mientras veía el libro sentí un respiro en mi espalda. Me sentí paralizado. Al darme la vuelta, vi que no había nadie. A la distancia vi una especie de silueta moverse y escuché pasos en mi techo. Salí de mi cuarto cuanto antes y me dirigí al de mis padres, el cual tenía la puerta abierta. Entré y vi a mis dos padres viendo televisión. Mi padre me preguntó qué me pasaba, que se me veía pálido. De mi cuarto escuché pasos que se acercaban a mí. Rápidamente cerré la puerta y le puse seguro. «Hijo, ¿qué te pasa?», me preguntaron. De repente, el microondas sonó en la cocina. Ellos me quedaron viendo aterrorizados, ya que solo vivimos los tres en la casa. El microondas sonó 2 veces más, y después de un tiempo, alguien tocó la puerta del cuarto. Empezó a gritar, llamando a mis padres. Ellos me sostuvieron la boca y me dijeron que no diga nada. La puerta siguió sonando por un rato, hasta que se detuvo, y escuchamos cómo los pasos iban alejando. Una vez establecidas las bases acerca de los niveles del miedo, es importante poder comprender cómo funciona el comportamiento del miedo en la mente humana, para saber cómo usarlo de manera más eficaz. Después de conducir varias entrevistas con personas de diferentes edades y géneros, he podido llegar a una conclusión. Me di cuenta que el miedo varía mucho, depende de las personas. Al preguntarles que qué era lo que más miedo les causaba, siempre recibí una respuesta diferente. Y por supuesto, las respuestas siempre variaron, desde ratones a fantasmas. Después de hacer un poco de investigación para poder ver si podía llegar a algo en común que todos los miedos compartan, he podido encontrar una explicación de por qué ciertas cosas nos dan más miedo que otras. Y es aquí donde les presento a la telaraña de los miedos. ¿Qué es la telaraña de los miedos?, se estarán preguntando quizá. Bueno, la telaraña de los miedos es simplemente una manera de poder explicar cómo funciona la mente humana en cuanto al miedo. Algo que me quedó bastante claro de toda esta investigación es que todos los miedos tienen algo que ver con la muerte de alguna manera u otra, y aunque a veces podamos pensar que hay miedos que no tienen sentido ya que no son relacionados con la muerte en nuestra mente, es importante darse cuenta que esto es completamente verdad, solo que hay veces donde es un poco más complicado encontrarle una explicación. Volviendo al ejemplo de los ratones, por ejemplo, ¿sabían que los miedos a los ratones no eran nada común antes de la plaga bubónica? Es decir, debido a que los ratones jugaron un papel gigante en la expansión de la plaga, nosotros como humanos nos empezamos a relacionar con la muerte, y aunque quizá no nos den susto de que nos vaya a matar hoy en día, este miedo de los ratones siempre va correlacionado con el asco, y es porque desde que pasó la plaga, los humanos nos hemos enseñado entre nosotros que las ratas portaban enfermedades y que eran antigénicas. De la misma manera, el cerebro humano está diseñado para poder tener miedo a ciertas cosas, y es aquí donde entra la telaraña. En el centro de esta telaraña se halla la muerte. Y yo sé que en este momento quizá estén pensando, ¿y qué hay de la gente que no le teme a la muerte?
Pues aunque en realidad la idea de la muerte no les puede causar temor como si, sus cuerpos y sus cerebros reaccionan de manera diferente cuando se trata de estar en una situación que ponga peligro a sus vidas. Y algo que tenemos que entender es que la mayoría del miedo es algo muy subconsciente. Como decía antes, es la muerte lo que está en la mitad de esta telaraña. A partir de eso tenemos 8 ramas a las cuales está conectada. Estas 8 ramas representan a los 8 peligros más grandes que como especie teníamos en tiempos antiguos. Estos 8 peligros representan cosas que por lo general llevaban a la muerte y que están implantados en nuestros ADN e instintos para evitar. Los 8 peligros son los siguientes: la caída, es decir, tener miedo a caernos de lugares altos; la incapacitación; la enfermedad; lo desconocido; movimientos repentinos; el aislamiento; el dolor y la sofocación. Todos los miedos que tenemos entran en una de estas categorías. Les pondré como ejemplo las fobias más comunes según Google. La aracnofobia. Este miedo es bastante común ya que entra en varias de estas categorías, ya que sabemos que las arañas pueden presentar peligros a nosotros los humanos con su veneno o las mordidas. Hay gente que sabe que no todas las arañas son mortíferas, sin embargo, al ver una araña les causa miedo o escalofríos, pues esto se debe a que las arañas son una combinación de movimientos repentinos con dolor e incapacitación, lo cual conlleva a que les tengamos mucho miedo en nuestras mentes. Ofidiofobia, o miedo a las serpientes. Esta fobia es relacionada con los movimientos repentinos, dolor, incapacitación y sofocación. La acrofobia o miedo a las alturas. Creo que esta se explica sola. La asteofobia, miedo a los relámpagos y truenos. Pues esto tiene que ver bastante con el dolor y lo desconocido, en el aspecto de que estas personas siempre tienen miedo a que el rayo les vaya a caer a ellas, pero no saben si lo harán o no. La claustrofobia, sofocación e incapacidad. Como podemos apreciar, todos los miedos entran en la telaraña de alguna manera u otra. Estoy seguro que cualquiera que sea el miedo de las personas que están viendo esta podrán encontrar dónde encaja en esta telaraña. Es aquí donde estoy más que seguro que más de una bombilla se prendió en la mente de las varias personas viendo este video, porque quizás se dieron cuenta en realidad de cómo funcionan las películas de terror o cuál es la ideología detrás de ellas. Y es que efectivamente estas películas suelen intentar basarse en estos 8 miedos generales para dar más miedo. Es decir, que las películas intentan usar la mayor cantidad de estos miedos posibles para causar la mayor cantidad de miedo en la gente. Pero hay un pequeño secreto cuando se trata del miedo que parecen que muchas personas de la industria o parecen olvidar o no lo saben, y es el hecho de que para que algo de miedo de verdad tiene que ser creíble, como explicamos más temprano con los miedos de King. ¿Cómo se consigue que algo de miedo sea más creíble? Pues esto se consigue con sutileza. Si algo tiene mucho de lo que nos da miedo, es muy poco probable de que sea real. Un payaso como Pennywise da miedo en práctica, pero sabemos que en la vida real es imposible que algo como él exista, por lo cual la película It no nos causa tanto miedo como otras películas. Para demostrar mi caso, pondré 2 escenas a continuación, y ustedes díganme cuál es la que más miedo les causa. 27 years, I dreamt of you. I craved you. Oh, I missed you. Waiting for this very moment. Gotta move, Mikey! Mike, come on, man! I'm sorry, guys. I'm sorry. I'm so sorry. Time to float. Oh, shit! There was something in there with him. It was standing there in the corner. I asked it, "Who are you?" And it said it was a visitor. I said, "What do you want?" It said Dalton. I can still hear that voice. What?
No sé ustedes, pero para mí es muchísimo más miedosa una que la otra. Y esto se debe a que una es mucho más sutil y sabe cómo presentar una idea de manera que parezca que nos podría pasar a nosotros en la vida real. Y la otra, intentando usar muchos de estos recursos a la vez, falla en darnos miedo de verdad. Porque es preferible elaborar una idea bien que 5 ideas mal. El terror es hacer que las mentes se cuestionen qué es real o no, cuándo estamos a salvo o no. ¿Estamos en peligro en realidad? Es importante saber que para poder venderle a nuestra mente algo de terror, tenemos que saber conectarlo con la realidad de alguna manera u otra, para poder hacer que esto sea creíble en primer lugar. Es por eso que algo bastante común y algo que tiene mucho éxito cuando se trata de las películas es el famoso basado en hechos reales, porque de cierta manera nos asusta pensar que esto pudo haber sido verdadero, al igual que desafiar a lo que el cerebro considera miedoso o no. Es por eso que las películas y los videojuegos que más miedo nos dan se aseguran de siempre transcurrir en un lugar en el cual nuestro cerebro considera seguro. Es decir, las películas que más miedo nos dan se aseguran primero de mostrarnos un lugar el cual nosotros nos podemos familiarizar, es decir, la casa del protagonista, un hotel donde quizá han pasado mucho tiempo y ya sabemos que no hay ningún tipo de amenaza, o simplemente nos permiten conocer el lugar para poder familiarizarnos un poco más con él, antes de introducir cosas que nos den miedo. Es decir, prefieren hacernos que nos sintamos cómodos y seguros en el lugar antes de comenzar a meter cosas extrañas en él. Nos muestran un lugar donde nos quieren hacer cómodos y hacernos entender que es un lugar donde podemos estar a salvo. Si la amenaza se encuentra en el lugar más a salvo, entonces en realidad ¿dónde estamos a salvo? Es por eso que la mayoría de las películas que más miedo dan siempre toman lugar en la casa de una persona, porque como humanos tenemos la ideología de que las casas son un lugar donde podemos estar seguros. Las casas de las personas o nuestras casas siempre son asociadas como un espacio donde estamos a salvo. Si la amenaza se encuentra en el lugar que estamos más a salvo, entonces en realidad ¿dónde estamos a salvo? Estos pequeños trucos nos ayudarán a que el miedo logre el terror de verdad. Una vez entendido todo esto acerca del miedo, creo que es importante pensar en cuál es la película más miedosa. Y aunque hay muchas cosas que aún puedan discutirse en cuanto al tema, tenemos las bases bastante claras para podernos dar cuenta de qué es en realidad terrorífico o no. Pues películas como Babadook o Insidious o El Exorcista son películas que logran capturar todas estas ideas de una manera increíble. Es muy pocas las personas las cuales no sintieron en realidad nada al ver estas películas. Es difícil poder definir cuál es la película más miedosa, ya que hay cosas que le causarían mucho más miedos a algunas personas que otras. Es decir, el miedo en ciertas maneras es subjetivo. Por ejemplo, una araña gigante puede que a mí no me cause tanto miedo, pero si alguien con aracnofobia ve una película acerca de arañas gigantes, estoy seguro que le parecerá el peor miedo de esta vida. Sin embargo, podremos encontrar algo que a todo mundo les cause miedo, aunque sea un poquito. Y es aquí, señores y señoras, donde después de casi una hora de video, les presento a PT, o Playable Teaser. PT, en mi opinión, y en la opinión de todas las personas que lo han jugado, es considerado el pedazo audiovisual más miedoso existente. Les dejaré aquí con un pequeño pedacito de qué es PT para los que no lo conocen. Si quieren saber un poco más de este juego y por qué es tan considerado miedoso, les invito a que me acompañen en mi próximo video, donde estaré haciendo un análisis más a fondo de este videojuego, donde intentaré explicar qué es lo que lo vuelve tan terrorífico, basándonos en lo que hemos aprendido en este video. Así que si quieren saber más acerca del tema, les invito a que se suscriban para que les notifique cuando este video haya salido. Con eso dicho, espero haber podido ayudar un poco a explicar mucho acerca de este tema del miedo. Es un tema que en realidad me ha tomado mucho tiempo investigar. Estoy consciente que quizá hayan cosas que no mencioné en este video, pero es porque este video ya estaba demasiado largo y tuve que intentar resumir muchas de estas cosas considerando lo amplio que es este tema.
Eso sí, espero que hayan podido aprender algo nuevo hoy y que hayan podido apreciar un poco más las buenas películas que en realidad les han causado miedo. Si les ha gustado este video, por favor consideren dejarle un like, que es bastante apreciado. Y cuéntame en los comentarios cuál es la película que más miedo les ha causado. Me interesaría en realidad bastante ver cuál es la respuesta de todos acerca de este tema. Sin mucho más que decir y sin mucho más preámbulo, mi nombre es Martín Castellucci y me despido de todos. Y recuerden que estaremos subiendo videos todos los días de la semana. Con eso dicho, me despido y nos vemos en mi próximo video. Chao, gente.